¿Cómo están? ¿Sabe? El día de ayer estuvimos atendiendo un matrimonio de unos jóvenes que tenían ya varios años en unión libre y decidieron legalizar, poner orden ante los ojos de Dios en su casa, en su matrimonio. Y bueno, pues se tuvo la oportunidad de compartir, ¿verdad? Cada vez que tengo un matrimonio me acuerdo de la relación con la iglesia, con nuestro Señor, ¿verdad? Y cómo arrancamos, cómo vamos caminando. Y bueno, esos jóvenes que caminan en la calle, estos jóvenes que están aquí, seguramente empiezan algunos a buscar novio, novia, y bueno, algunos más lo hacen con un fin de casarse, otros sencillamente, te lo agradezco, otros sencillamente es producto de su manera de vida. Y bueno, todo eso ha traído como consecuencia varias cosas. Una, hermano, que a partir del mes de septiembre vamos a abrir aquí en la iglesia un tiempo especial para los jóvenes. Los hemos estado invitando a través de la hermana Kika a que vengan a la oración, pero hoy voy a tomar todo eso ya como una temática y el día domingo estaremos a las 10 de la mañana invitando a los jóvenes, 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque quiero que antes de arrancar el servicio, los jóvenes ya hayan tenido su reunión. Tengo una temática que vamos a estar viendo como la relación con los padres. Me ha espantado la relación que tienen muchos hijos con sus padres y los padres con sus hijos que no lo soportan. Y bueno, ese es un tema que vamos a estar viendo. Otro de los temas, vamos a ver el noviazgo, ¿verdad? Que se inicia muy temprano solo porque el mundo lo hace. También nuestros jóvenes allá en el barrio escondido pues tienen su novio, tienen su novia y no sabemos, ¿verdad? Cómo se está desencadenando una serie de pensamientos. Otro de los temas que vamos a manejar aquí va a ser la identidad. La identidad de nuestros hijos. Hoy tenemos una problemática allá afuera terrible en donde la gente les dice que pueden ser lo que quieran ser, así que en la mañana son niñas, en la tarde son niños y en la noche son, quién sabe, son monstruos, ¿verdad? No sabemos realmente porque no tienen bien definida cuál es su identidad. Entonces va a ser otro punto que vamos a estar viendo. El mundo actual, que es el mundo que nos rodea, es donde vamos caminando, donde vamos siendo llevados, a dónde nos llevan, quiénes nos inducen a eso, y también vamos a mirar el cuidado y el descuido de nuestros padres, o sea, nosotros. Y otro de los puntos es el niño o niña nini, el cristiano nini, los que no estudian, no trabajan, no hacen nada y se vuelven un paria en los hogares. Y bueno, pues todo el tiempo están ejecutando un reto a los padres, ¿verdad? Y bueno, vamos a tratar de establecer todo esto, primero en el concepto de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo vamos a tratar de traer una opinión más del mundo, ¿verdad? A través de la psicología. Y bueno, pues tenemos psicólogos aquí, vamos a hacerlos trabajar también. Trabajar en el reino, al fin y al cabo, ellos rindieron su vida para servirle a Dios, así que van a servirle a Dios también. Esto todo va a estar de acuerdo a ustedes. Vamos a arrancar con esta temática, lo va a estar llevando Damaris. Ella es mi nuera, es mi hija adoptiva y estoy trabajando también con ella en estos aspectos y ella tiene mucho que dar, ¿verdad? Ha estado también trabajando en otra área, pero hoy quiero que trabaje en esta dimensión, ¿verdad? Yo voy a estar junto con ella, mirando los temas, trabajando en los temas y sobre todas las cosas, dándoles una proyección. Kika, no te hemos dejado fuera, te toca también. No sé cómo le vamos a hacer por tus tiempos, pero ya nos pondremos de acuerdo, ¿va? Otra de las cosas que hoy quiero comentarles es que hoy es Día de los Abuelos, ¿verdad? Establecido por la ONU, es mundial. Así que seguramente, ¿cuántos abuelos hay aquí? Aparte de mí.
Bueno, hay abuelos y abuelitos, ¿verdad, mi hermano? Porque mi hermano Juan es abuelito. ¿Verdad, hermano? Sí, soy abuelito. Así que hay abuelitos y hay abuelos, pero hoy es el día del abuelo. Así que muchas felicidades, aun cuando hay abuelos que se convirtieron en padres y hay abuelos que se convirtieron en utensilios de sus hijos. Así que también tenemos que ir visualizando todo esto, la manera en cómo se respeta. Es padre por segunda ocasión. El americano utiliza la palabra grandfather o padre mayor, y creo que es más correcto decirles eso porque siempre tiene que tener la autoridad sobre todas las cosas, una autoridad espiritual. Así que vamos a estar mirando todo esto, ¿verdad? Y hoy, hermano, quiero decirle muchas felicidades. Espero que los nietos, aquellos que ya son un poco mayorcitos, le den un reconocimiento a los abuelos, un abrazo, quizá un obsequio, y quizá solamente con el solo hecho de decirle: abuelo, abuela, aquí estoy contigo, ¿verdad? He aprendido a conocer tu amor y va a ser una gran satisfacción. Volvamos a los temas. Hemos estado trabajando en la escatología, que es una ciencia que revisa, que observa, que habla de los últimos días o los últimos tiempos. Hemos mirado la escatología como una ciencia y estamos tratando de proyectar lo que vamos descubriendo. No soy escatólogo, ¿verdad? Aunque estudié un poco de ello. Y quiero compartirles, nos falta todavía mirar, hoy vamos a mirar el tema del anticristo. No creo poderlo vaciar en una sola ocasión, pero vamos a ver lo que sigue. Pero voy a hacerles una aclaración. La iglesia, usted, si está firme en su condición, esto solamente es un mapa para que sepa lo que va a suceder, pero de ninguna manera, de acuerdo a la palabra de Dios, usted va a ser afectado, porque dice la Escritura que Dios no te puso para ira, sino para bendición. Dios no te puso para vaciar en ti el gran juicio, sino para darte una recompensa, si tú permaneces, ¿verdad? Hablaba hace un momentito acerca de las bodas y venía a mi mente grandes cosas y me recordaba, ¿verdad? Cuando una personita tiene un novio o una novia, ¿verdad? ¿Qué pensarían chicas si se encontraran a un chico en la calle y les gritara: oye, Cari, ¿quieres ser mi novia? Pues obvio que le vas a decir: no te conozco, ¿verdad? Sería lo obvio, ¿o no? Y después te vuelve a alcanzar, dice: es que aparte de ser mi novia, quiero casarme contigo. ¿Qué le contestarías? Que no. Bueno, pero si nosotros miramos que es una analogía de cómo estamos con Jesús, porque Jesús va a hacer unas bodas y la iglesia es la novia. Ahora, ¿cómo nos alcanza? ¿Cómo te dice a ti: oye, ¿quieres ser la novia del Hijo de Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo viene y te dice: ¿quieres ser la novia del Hijo de Dios? Entonces tiene que tener una necesidad tu espíritu. Así que el Espíritu Santo viene en la voz de alguna persona y te dice: oye, ¿quieres ser la novia? Y entonces, si tu espíritu contesta que sí, vas a entrar en un proceso. En ese proceso de noviazgo con Jesús vas a recibir una transformación. Pero a partir de ese momento, ya que se establece bajo pacto, decisiones, empieza a cambiar las cosas, una transformación. Tú no puedes casarte así. Tienes que vivir una transformación. Dice el Señor que cambiará el corazón tuyo. Te dará un corazón tierno, un corazón sensible. Cambiará tu manera de ser, tu alma, tu espíritu. Y después te sellará con su Espíritu Santo, que es el anillo de compromiso para casarse contigo. Aleluya. Y esto ya te da seguridad de todo lo que va a venir. Todo esto sucede aquí en la iglesia, hermanos, ¿verdad? Y después las bodas. Pero cuando Jesús viene a tomar a la novia, necesita ver la lámpara encendida, y la lámpara requiere aceite. La lámpara es tu forma de vida, cómo está establecida con Dios, y el aceite es el estilo de vida que tú has llevado. Dicen algunas personas: yo me voy con Dios, pero si no están en la iglesia,
ni siquiera los fines de semana, ¿cómo quieren estar con Dios? Eso es una mentira. Otros dicen, yo doy todo por Dios, pero no tienen ningún compromiso por Dios en la iglesia. ¿Cómo van a tenerlo en la eternidad? Entonces miramos que ese tiempo que pasamos aquí en la iglesia es parte de esa preparación, parte de esa preparación prenupcial, porque vienen las bodas y eso es otra cuestión. Así que lo que quiero decirte es esto, que mientras tú permanezcas en la transformación, persistencia, perseverancia hasta el fin, dentro del camino de Dios, dice, serás salvo. Esa es la promesa que te da Dios, si tú persistes, si tú perseveras, si tú permaneces. Así que, bueno, hermano, la iglesia va a sufrir un rapto, de acuerdo a la eclesiología, sí lo va a sufrir, pero rapto y segunda venida no es lo mismo. El rapto de la iglesia ocurre 7 años antes de la venida de Jesús y marca el principio también de la grande tribulación. Una tribulación que está marcada por los sellos, que está marcada por las trompetas y por diferentes cosas que van a acontecer en el mundo, ¿verdad? La aparición de un hombre llamado el Anticristo con el poder satánico y un falso profeta que va a unir todas las religiones del mundo, ¿verdad? Va a haber una sola religión. Así que todo eso podemos mirar aquí un principio ecuménico, cómo se está dando alrededor, ¿verdad? Se junta un chamán con un director cristiano y le dice, no importa de dónde vengas, dame la mano, eres mi hermano. Y empezamos a ver esas atrocidades ya. ¿Qué está sucediendo? Nos estamos preparando como tierra, como humanidad, para ese encuentro, ¿verdad? Pero va a venir el rapto de la iglesia y la iglesia verdadera, no la iglesia superficial, sino hablo de la iglesia de corazón, la iglesia que está siendo transformada, la iglesia que decidió pagar el precio de ser diferente, la iglesia que está pagando el precio de ser única, la iglesia que está pagando el precio de ser individual. Sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela, y eso es lo que nos dice, y lo demás lo hace el Señor. Después también vamos a estar mirando dentro de todo ello, después de la segunda venida del Señor, el tiempo que te voy a relatar ahora, el reinado del Anticristo. Voy a empezarlo ahora, ¿verdad? Miraremos otro más que son los juicios de Dios, y tenemos una separación en los juicios de Dios en 2 áreas: el tribunal de Cristo, el juicio a la iglesia por su hacer y por no su hacer, por su avance, por no su avance, por su negligencia, por su apatía, por su desinterés en las cosas. Y por supuesto el gran juicio del trono blanco, en donde no hay salvación, solo condenación. Pero van a entregar todas las cosas que están establecidas allí. Así que, hermano, vuelvo a decirte, mi labor no es ponerte miedo, sino que tengas un mapa bien claro de quién eres, a dónde vamos. Y hoy se está hablando acerca de todo lo que acontece, los daños que están sucediendo en nuestro clima, las cosas que están aconteciendo en los mares, en los ríos, las cosas que están aconteciendo entre la humanidad misma, las cosas que antes eran perversión hoy son llamadas cosas normales. La cuestión del género, ¿verdad? Una perversión, que hay tomos, libros escritos, una cantidad en donde hablan acerca de esa perversión. Pero de un plumazo político fue deshecho todos los estudios que hablaban acerca de la perversión de la identidad y le llamaron sencillamente cambio de género, pensamientos. Así que toda la perversión fue quitada de un plumazo político, y ahora no solamente te dicen que es correcto que un hombre diga que es mujer, que una mujer diga que es hombre, no te dicen que es correcto, ahora te van a multar si tú dices lo contrario, ¿verdad? Ahora habrá hombres que en la mañana sean hombres y en la tarde sean mujeres, los bisexuales totalmente reconocidos, vendrán los poliamorosos, personas que tienen 2, 3 mujeres y mujeres que conviven con 3, 4 hombres, y será toda una porquería porque el mundo ya no puede pararse. Esto va a ir de más a más a más. Pero tú como iglesia, ¿cuál es tu posición? ¿Qué es lo que has hecho para cambiar? Mucho tiempo estuve preocupado por traer gente de afuera,
¿verdad? Vamos a evangelizar aquí, vamos a ver allá. Pero a partir de la pandemia me di cuenta de algo, que la iglesia no está debidamente formada, no está debidamente establecida. Aunque están aquí, aunque hablan bonito, apenas sucede algo y uno ya se quiere suicidar, el otro ya se quiere ir de la casa, se quiere ir de la iglesia, el otro está enojado y ya no le habla al hermano, a la hermana que está aquí, y nos dimos cuenta de esa inmadurez que tenemos. Y así que opté por frenarme, opté por trabajar directamente con la iglesia establecida en su carácter, en su espíritu, y poco a poco van a venir los que tengan que venir. Hace años tuvimos una cantidad de desayunos familiares, ¿verdad? Así que invitábamos a tener desayunos evangelísticos. Las personas vinieron un tiempo y después ya no vinieron nunca más. No tenemos uno de ellos. Tuvimos eventos y pocas personas vinieron y ya no están. Entonces me doy cuenta que aunque viene un boom, la gente viene, pero después ya no viene. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor dice: yo los anexaré, yo los aumentaré, yo los añadiré a la iglesia, a aquellos que van a ser salvos. Así que, hermano, vaya a buscar a ese hermano que está triste, ese hermano que no viene, ese hermano que ya conoce, vaya a verlo y dígale: es tu tiempo. Quizá pueda regresar y quizá no, pero es la iglesia que ya conoce. Vaya a ver a su vecino, invítelo. Invita a la gente que tiene alrededor. Pero si usted está esperando una campaña para que digan: ¡ay, qué chicho soy! Se equivoca. Estoy trabajando ahora en su espíritu. Estamos trabajando en su espíritu. Así que es ahí, hermano. Visítelo. Vaya, rompa un poquito de su tiempo. Vaya a ver al hermano fulano de tal, en compañía de no sé de quién pueda ir, y dígale: te vengo a visitar con esta visión. ¿Qué te parece? Y se va a dar usted cuenta, si usted no puede hacer ese evangelismo, no puede hacer cualquier otro. Y esa es su responsabilidad. Amén. Respire profundo y dígame: ya, pastor, ya cálmese. Hablemos del anticristo. La palabra anticristo viene de dos términos, de dos vocablos. Una, que se opone a Cristo. Primer término. Segundo término, usurpa el lugar de Cristo. Puede manifestarse como el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, no tiene nada que ver con la cruz. También se traduce como Mesías. Y hoy sabemos que existen una gran cantidad de Mesías por el mundo que vienen diciendo: yo soy el ungido de Dios. Y miren, y podrán tener prodigios, milagros, mentirosos. Porque la Escritura dice: por sus frutos los conocerás. Entonces tú tienes la visión de observar, de mirar si todo esto está dentro del contexto de la palabra de Dios, si todo esto trae la gloria de Dios, o qué es lo que se trae. Habrá personas que no lo hagan. Así que veamos las palabras. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Como les dije, son dos cosas diferentes: rapto de la iglesia y segunda venida. Se toma también como el regreso del Señor o segundo regreso a la tierra. Y dice versículo 3: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? No vendrá el rapto. ¿El rapto? No dice el rapto, está hablando de la venida del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Dice Pablo, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, la iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Nosotros no vamos a andar peleando con la gente si se quiere convertir o no. No es nuestro caso. Nuestro caso es abrirles las puertas de Cristo. Vengan, ustedes, un colaborador de Cristo, hace la labor de Cristo. Y al hacerlo usted invita a decirles, mira, hay salvación. Invítelos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tomaba como ejemplo hace un principio, como si un hombre se encontrara a nuestra hermanita y le dijera, oye, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres casarte conmigo? Pues por supuesto que va a decir, no, no te conozco. De igual manera, cuando una persona viene a la iglesia, se inicia un proyecto de vida que va a escarbar todo lo que tiene y va a transformarse en una persona nueva. En un noviazgo se tiene un tiempo de conocimiento interno. La palabra de Dios dice, habiendo oído y creído, somos sellados. Habiendo oído y creído. El proceso pues entonces es en la iglesia. Te van a cambiar el corazón de piedra, ese corazón que tienes duro, ese corazón insatisfecho, ese corazón que hace daño, ese corazón que tiene problemas, ese corazón que hace estragos. Se tiene que cambiar, tienes que tener un corazón asequible, dispuesto a recibir a Cristo. Una vez que sucede, empiezan a formarse varias cosas y llega un momento, aquí en la iglesia, un momento en la vida de cada quien que decide no apartarse de Cristo, suceda lo que suceda. El Espíritu Santo está poniendo en su mano un anillo de casamiento, un anillo de compromiso, un anillo de desposorio. Lo está poniendo allí el Espíritu Santo cuando la persona ha visualizado todo, ya vio que hay personas que entran y salen, no son de Dios, pero están aquí, su conciencia las trae. Ya vieron que hay personas que vienen a solamente estafar a la iglesia, no son de Dios. También ya vieron que hay personas que no quieren cambiar su estatus ni su espíritu porque no quieren compromiso y están en la iglesia solamente para callar su conciencia. Pero esta persona ha escuchado la voz del Espíritu Santo que le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y sí, Señor, yo quiero casarme contigo, quiero estar permanentemente. La palabra casamiento, enlace, también lleva a otro contexto que es fusión. Enlace de fusión, en donde dos se van a fusionar para ser uno en pensamiento, en palabra, en obra. Y este es el matrimonio que se espera. Cuando el Señor nos enseñó el matrimonio común, se juntan dos personitas, pero no se vuelven novios porque se vieron. Yo hice ahorita un ejercicio muy terrible, hasta mi hermanita se sintió incómoda, ¿verdad? Como, ay, hermano, pues ¿qué estás haciendo? Pero bueno, para demostrarte que no es así. Jovencitas, señoritas, ustedes no se encuentran allá en la calle a un vato, a un chavo, a un morro, como quiera llamarle, no sé cómo le dicen ahora, ¿verdad? A un chimoltrufio, ¿verdad? Y les dice, oye, ¿quieres ser mi novia? ¿Y te quieres casar conmigo? Pues no es así. Quizás empiezan a tener un acercamiento, empiezan a cruzar algunas palabras, empiezan a ver cosas idénticas, cosas
asequibles, se empiezan a identificar uno con otro y empiezan a mirar que están haciendo lo que dicen muchos, una química. Aunque yo no sé, yo no soy químico, no sé, le echan menjurjes aquí, le menean, le dan vuelta. Más bien eso hacen los brujos, pero bueno, no importa, ¿verdad? Entonces esta parejita, estos jóvenes empiezan a tener una camaradería, ¿verdad? Y al ser camaradas empiezan a tener una relación de amigos, salen y saben que tienen gustos muy parecidos, gustos casi idénticos, y dicen, no, pues está bien, y se sienten muy cómodos el uno con el otro. Y de repente se voltea uno y le dice la chamaca al chamaco, ¿quieres ser mi novio? Estoy hablando de igualdad, señoritas. ¿No dicen que es igual? ¿O tiene que ser del otro lado? ¿Cómo tiene que ser? ¿Quién lo tiene que decir? ¿Quién lo tiene que decir? ¿Verdad que las puse nerviosas? Pues no dicen que es liberación femenina. Bueno, uno le dice al otro, ¿quieres ser mi novia? Entonces ya voltea y le dice, sí. ¿Verdad? Y se vuelven novios. Quiere decir que pasan en la primera base, ya saben que tienen ahora que ese noviazgo tiene que estar bajo supervisión de los padres, y van a los padres y les dicen, mira, el chimoltrufio es ahora el novio oficial de la casa y quiero que lo conozcas, y ya empiezan a tener esa relación con el muchacho, la muchacha, y saben que están pensando en una seriedad. No solamente el noviazgo en sí no existe, hermanos, de acuerdo a la Biblia. Estoy jugando con un chorro de temas, pero no existe un noviazgo, existe un compromiso. Los padres decidían la vida de los hijos y la negociaban. Te casas con mi hijo, con mi hija, y tanto de dote, y tanto de esto, y tanto de lo otro. Ya, así de sencillo. Y todavía lo siguen negociando los padres. Cuando van y te entregan a una iglesia y te dicen, bautícenlo, lo voy a casar con ustedes. Y te casan con la iglesia romana. Y confírmenlo también, porque sí quiero que siga casado. Y llévenlo a su primera comunión, porque quiero que esté allí. Estoy hablando ya espiritualmente. ¿Se dieron cuenta del trasfondo? El matrimonio, ¿cómo puede ser? Pero como usted se casó correctamente con Cristo, lo escuchó, sabe qué espera, qué quiere de usted, sabe que está dispuesto a la obediencia, sabe que está dispuesto al cambio, sabe que está dispuesto a ser alejado del resto de la gente, pero no le importa, dice, yo estoy dispuesto a eso. Usted es un fiel candidato para convertirse en una parte de esa esposa, una esposa mística. Cuando estamos mirando todo esto, vendrá un anticristo que va a estar usurpando el nombre de Cristo y que va a estar en contra de todo ello, y va a utilizar cosas para crear una iglesia global. La gran religión va a estar allí, y dice la escritura, ¿verdad?, que va a intentar sentarse en el trono de Dios. Dice la escritura en el versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todas las religiones van a estar en sus manos. Y dice más todavía, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí va a ocurrir algo que esto es llamado por el profeta Daniel la gran abominación desoladora. Ocurre que el templo que Dios decidió que debía de ser construido en Jerusalén, que hoy ese espacio está ocupado con la mezquita de Umam, sede del Islam. Dice la gente, dice la escritura también, que un día se va a reconstruir, porque ese anticristo tiene que entrar en el lugar santísimo para sentarse allí y proclamarse que Él es Dios desde ese lugar. Así que ese lugar no puede ser invadido si no está construido. Pero se dice que ahora la tecnología mundial tiene ya los medios para construir ese templo rapidísimo. Pero miramos que todavía hay una lucha. Así que esa va a ser la grande señal. Cuando el templo esté en la reconstrucción, sepa usted de que el momento ocurre en cualquier instante, y que usted, si es miembro de la iglesia, o ya no va a estar aquí,
o va a ser arrebatado inmediatamente. Pero vuelvo a decirle, hermano, no es para cualquier mequetrefe, no es para cualquier persona. No crea que porque dice, es que me voy a ir con el Señor. Seguramente se va a ir con el Señor, con sus 5 minutos de oración que tiene a la semana, con su asistencia los domingos cuando usted puede, porque hay cosas más importantes que Dios ante su vida. Y todavía dice, yo me voy con el Señor. No, usted no se va con el Señor, usted ama su mundo. Y se va a quedar en su mundo, y va a tener su propio rey, y va a ser dirigido a lo que tanto adora. ¿Y sabe por qué? Porque es su decisión. Usted la está plasmando hoy. Hoy está plasmando su decisión. Ese hombre va a hacer que salga el verdadero aborrecimiento que tiene la gente de las cosas de Dios. Ese hombre les va a dar libertad y les va a decir que Dios es un engaño. Ese hombre va a hablarles de las cosas pasadas, y ese hombre va a tener poder de hacer cosas. Dice la Escritura aquí el lugar que va a estar reinando ese hombre. Ese hombre tiene que ser judío, pero va a salir de aquel lado del oriente. Después miraremos un poquito más. Acompáñeme al libro de Daniel. Daniel es un libro profético que expande los últimos tiempos. Daniel ha hablado grandes cosas, y dice la Escritura, permítame, en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 9, y dice, cuando está mirando la manifestación de dónde, cómo viene, y aquí habla un aspecto simbólico, y dice, porque estaban hablando de los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, es Jerusalén, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército del cielo, y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Otra versión habla de las estrellas del cielo como ángeles. Y estamos mirando aquí que es el gran dragón. Ese gran dragón lo vamos a ver desde el principio de la creación. Solo que aquí habla de un aspecto simbólico. El ángel le está enseñando a Daniel lo que va a acontecer en los últimos días. Y le dice, y sigue diciendo, versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregado el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aquí vemos el tiempo que van a estar establecido el continuo sacrificio. Son 3 años, 4 meses, 5 meses y varios días. Van a faltar 15 días, que estos tienen una temática aparte. Algunos hablan de ajustes, otros dicen que no. Aquí miramos cómo se habla del continuo sacrificio. Quiere decir que cuando venga el templo van a establecerse nuevamente los sacrificios cruentos, judíos. Habrá vacas, habrá ovejas, habrá aves, habrá sangre en el templo, porque se va a establecer el continuo sacrificio. Y está establecido en la ley mosaica que tenía que sacrificarse diariamente. Tenía que sacrificarse tanto animales por la sangre que rociaba el templo, como tenían que cumplirse una serie de cosas. Y podemos mirar aquí, ¿verdad?, que estaría allí dominando, estaría echando abajo a los santos, estaría dominando a los ángeles, porque se le dio ese poder durante 3 años y medio, menos 15 días.
Aquí pueden ustedes mirar, los últimos 15 días podemos mirar la gran guerra del Armagedón, pero esa es otra temática también, ¿verdad? Vamos a mirar un poco más, regrese ese capítulo 7. Capítulo 7 y en el versículo 7 dice, si usted quiere leer todo esto es muy largo y requiere muchísimo estudio, estoy tratando de condensarlo para que usted tenga una visión, pero estoy seguro de que usted va a tener la oportunidad de leer un poco más. 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, era Daniel, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Para que tenga usted una imagen, el que fue arrojado del cielo es el dragón, el diablo. Tenía un lugar porque era un ángel creado por Dios, era un ángel rebelde. Cuando él está allá, pisotea, dice que les quita la dignidad a muchos ángeles, los domina y los arrastra consigo. Son echados a la tierra, pero aquí en la tierra quiere tomar el lugar que le corresponde a Dios. Aquí aparece otro personaje, está hablando de una bestia. Y aquí empezamos a mirar de un individuo, una persona que después vamos a mirar que va a poder gobernar 4 naciones, pero va a tener que tirar 3 de ellas. Es decir, que las va a dominar para hacerse rey de 4 naciones, presidente, dijéramos. Así que podemos mirar que la bestia se refiere a un individuo político, a un individuo que es conocido como el anticristo. Este es el que va a proponer un gobierno mundial, un orden mundial, una moneda mundial y una religión mundial. Esto es, y va a estar amparado por otra bestia, que va a ser el falso profeta. Ahora, volvamos otra vez, ¿verdad? Venga a versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras pisaba con sus pies, muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Verdad? Había unido 10 naciones y las tenía en orden. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. De él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Aquí miramos el falso profeta tomando un sitio, ¿verdad? Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, usted ubíquese en esa palabra, grandes cosas, porque va a ver cómo se repite mucho en la Biblia. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí miramos cómo se va dando ese gran juicio y va a suceder hasta que vengan los juicios, ¿verdad? Por eso necesitamos mirar todo esto. Dice la Escritura, versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras, otra vez aparece grandes palabras, que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Fíjense cómo el anticristo va a morir. Sin embargo, ese individuo llamado el profeta, el falso profeta, va a hacer que vuelva a vivir otra vez cuando dieron testimonio, y esto va a ser público y va a transmitirse por el internet porque todas las naciones lo van a ver. Qué terrible va a ser esto, y eso va a causar asombro en muchas personas. Mira cómo ese falso profeta puede resucitar a las gentes, seguramente es Jesús, y empezarán a volcarse a ellos. Versículo 12.
habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Recuerda que había más bestias. Y luego miramos aquí en el versículo 20 lo siguiente. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, el falso profeta, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Tú eres llamado para enjuiciar, vas a tener una categoría de juez en aquel tiempo, pero vas a tener que entender todas las cosas, porque dice la Escritura que tú vas a enjuiciar a ángeles. Sigamos pues otro poco, ¿verdad? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despezará. Este es el reinado del anticristo, políticamente hablando, es llamado la bestia. Dragón, la bestia y el falso profeta. Una trilogía, un triunvirato, es haciendo una falsedad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo ha sido siempre el gran imitador. Cuando Dios establece el sello del Espíritu Santo, el diablo establece su marca. Cuando Dios habla de bautismos, también el diablo habla de bautismos. Cuando Dios habla acerca de palabras santas, habla de palabras de maldición. Así que siempre está tratando de imitar al Señor en todas las cosas. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Se van a unir, ahorita como la cuestión europea se dice que es un principio, hay 16 o 17 naciones en la Unión Europea, se dice que se va a disminuir hasta quedar solamente 10 naciones. Estos son los 10 cuernos. Dice que este hombre tendrá control sobre de 4 de ellos, pero hará guerra para derribar a 3 presidentes, y de ahí va a salir él. Miramos ahí un hombre político, la bestia, un hombre que va a gobernar el mundo, y tenemos su profeta. 3 de ellos se levantará otro, y será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y aquí se habla de que todo aquel que no reciba la marca de la bestia, le cortarán la cabeza. Pondrá en boga otra vez una arma que dicen que la persona no se da cuenta cuando muere, es rapidísima, que es la guillotina, ¿verdad? Mucho más rápida que una cámara letal de gases, mucho más rápida que una electrificación, mucho más rápida que cualquiera, porque es un corte y el hombre se acaba. Según es lo que dicen los científicos, y lo pondrán en moda, aunque sangriento, se pondrá en moda porque la palabra de Dios lo dice. Y dice la Escritura que va a quebrantar a los santos del Altísimo. Todos aquellos que sigan jugando a la palabra de Dios, que se hayan quedado después del rapto, porque la iglesia ya no va a estar aquí, ¿verdad? Entonces, esta iglesia que está jugando el repechaje, que está jugando su vida, sabrá que mantener y decir soy cristiano le puede costar la vida. Lo que hoy no quiere tomarlo a voluntad, entonces en aquel tiempo su sola decisión le puede costar la muerte. Y dice la Escritura que van a ser vencidos porque este hombre los va a perseguir, los va a matar donde quiera que los encuentre. Habrá muchos guillotinados, habrán muchos muertos, y va a emplear cosas para perseguirlos, como la marca de la bestia con la cual nadie podrá comprar ni vender. El comercio estará en manos
del anticristo. Así como hoy le dicen, ¿qué haces? Pues vendo garnachas. Ah, ¿sabes qué? El SAT. Tienes que pagar impuestos. ¿Por qué? Es un control. Y ese control se va a hacer cada vez mayor. Al grado tal de que tú no vas a traer dinero en el bolsillo, el dinero va a desaparecer, el dinero dejará de ser, ¿verdad? Vimos la evolución, la manejamos la semana pasada un poquito, la evolución del dinero, que fue primeramente el cambio de cereales, el trueque, una cosa por la otra. Apareció la moneda a través de los cereales, después fueron los metales. De los metales vinieron las monedas vinieron los billetes, de los billetes vinieron los cheques, de los cheques vinieron las tarjetas o los plásticos. Hoy vienen las transferencias, es decir, identidad solamente, ojos y huellas dactilares, pero viene otro más, ¿verdad? Hoy aparece figuritas de moneda como es el Bitcoin, moneda virtual, haces transferencias, recibes por transferencias, haces transferencias, pagas por transferencias y nunca viste un centavo en tu bolsa. Ese es el dinero virtual, pero aún ese va a pasar. Y vendrá otro tipo de cosas que es la marca de la bestia, y sin esta no vas a poder comprar ni vender, y será atribuida solamente a aquellos que renuncien a su fe, a cualquier tipo de fe, porque va a haber una sola religión mundial. Y todo aquel que no quiera estar en esa religión mundial, no se le va a otorgar la marca para que pueda vivir o comerciar con ese mundo, ¿verdad? Miramos que este hombre va a implementar todo esto. Hoy solamente miramos ensayos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué son los tiempos? Bueno, hermanos, hoy tenemos tiempos. Hace poquito, recuerdan que son como 15 años, México entró en el cambio de horarios, y no sé si se acuerdan que nos aumentaban una hora y nos quitaban una hora y nos la ponían, y que sí, que no. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, para el año que viene ya no va a haber cambios. Creo que ya nomás es este año, se toma el último y ya no va a haber más cambios, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si estamos hablando que viene un hombre y les dice, bueno, el día tiene 24 horas por la rotación, la traslación, pero tenemos horas noche, horas día? ¿Y qué les parece si nada más tomamos el tiempo día, el tiempo de luz, y ese va a ser un día y el resto va a ser la noche, así que va a haber días cortos, días largos, y vamos a cambiar eso? Estoy jugando con meros teoremas, ¿eh? ¿Qué les parece si nuestros días de 24 horas los vamos a hacer de 18 horas para que estén más acorde a lo que somos, y los meses, en lugar de ser 30 días, sean de 40 días? Y bueno, ¿qué les parece si la primavera la hacemos de tal tiempo a tal lugar, y etcétera? Porque ese es el pensamiento que marca, cambiará los tiempos. Y los tiempos nosotros los manejamos por segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año. Y está marcado desde tiempos inmemorables. Ya aquí en México nuestros mayas ya tenían un conteo estratosférico de todo eso. Ya sabían qué día empezaba la primavera, tan exacto que pusieron un ojillo y decían cuando la luz del sol pegue en este lugar, y pusieron una marca y llegue a este lugar, empieza la primavera. Y cuando el sol pegaba por ese lugar, sabían exactamente el tiempo. Pero dicen que este hombre va a cambiar los tiempos. Entonces tendrá que quedarse, la humanidad estará totalmente sofocada por la presencia de este hombre. Y dice que habrá cambios en la ley. Algo que ya empezó, hermano, algo que ya sucedió, en donde el hombre ya no es hombre en su dimensión, sino es un hombre de acuerdo a lo que quiera hacer, es mujer por lo que quiera hacer, su identidad está en juego. Y esto es lo que va a suceder, va a haber cambios en la ley humana, la ley biológica, la ley química, ¿verdad? Habrá cambios terribles, hermano. Y esto, lo que estamos viviendo hoy, es tan solo un ensayo de lo que vendrá más adelante. ¿No le da mello? ¿No le da mello, hermano? Deben de darles miedo, hermano, porque hay algo que no he visto y se lo voy a dejar hoy, si quiere, por profecía. No sé si lo veamos nosotros o lo va a ver lo que siguen, pero habrá hombres que van a ser violados en la calle por otros hombres.
Habrá mujeres que van a ser violadas por otras mujeres. Fíjese bien lo que estoy diciendo. ¿Y qué le hablo de la pedofilia? Porque ya está a punto de ser erradicada en algunas naciones, terriblemente hablando. Hoy se le da culto al cuerpo. Y sabe, miramos hombres y mujeres enamoradas de su cuerpo en un narcisismo terrible. Versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregadas en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esto parece una alegoría, ¿verdad? Cada tiempo puede usted hablar de un año. Tiempo más tiempos, 2 años, más medio tiempo. Y hablamos de 3 años y medio, que es el tiempo que se le concede a la bestia, ¿verdad? Y dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Al final de los 7 años, el mundo estará destruido, el mundo estará hecho pedazos y Jesucristo vendrá. Y dice que todo ojo le verá. Vendrá en las nubes, seguido de un gran ejército, y esta será la segunda venida o el segundo regreso de Jesús hacia la tierra. Y vendrá acompañado de esa iglesia que antes fue arrebatada. Usted. Así que, hermano, fíjese que califique usted para tener parte. No importa cómo estés y dicen, bueno, pero pues tú ya qué fuerzas vas a tener, ni te puedes montar aquí en un caballo, mira, pues sí, ya está uno rucailo, ¿verdad? Pero dice que vendrás con un cuerpo reconstituido. El cuerpo de tu vergüenza se quedará, será transformado. Les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Así que si estás en la tumba, te levantarás y tendrás un cuerpo nuevo. Si estás en la tierra, serás levantado a lo alto y tendrás un cuerpo nuevo que pueda traspasar y respirar y atravesar todo el contexto. Y les voy a decir otra cosa más. El apóstol Pablo fue llevado, 2, al tercer cielo, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, déjame decirle esto solo para que se dé cuenta de la grandeza del Señor nuestro Dios. El Padre y el Hijo hoy, porque dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Está en el cielo o en dónde está el Padre? ¿En dónde se sienta Dios? ¿En el tercer cielo? ¿En el séptimo cielo? Déjeme decirle una cosa. Cuando fueron creados los cielos y la tierra, y dice, y todo fue creado en Él y para Él. Los cielos están dentro del Padre. Nosotros vivimos y somos y estamos dentro de Dios. Y cuando usted muera, seguirá estando dentro de Dios, pero en otro nivel. Y sabe, hermano, creo que me adelanté mucho. Estos son parte de los misterios que vamos a hablar despuesito. Versículo, se quedan así, síganle por ahí, no. 27, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. El hombre fue creado para habitar en la tierra. El hombre es creado para gobernar la tierra. Sin embargo, dice que esa iglesia estará con el Señor para siempre. Esa pequeña prole, esa pequeña que es llamado las primicias, que va a ser arrebatada, que creo yo que va a ser usted, ¿verdad? Va a estar con Dios para siempre y va a seguir a Jesucristo donde quiera que Él vaya. Pero habrá otros hombres reconstituidos que pasaron la prueba en el tiempo de la gran tribulación y dice que murieron sin recibir la marca de la bestia. Ellos tendrán un segundo chance, un repechaje en un tiempo especial llamado el milenio, que es otra de las
que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y después vamos a ver el reinado de Jesús en la tierra, que es donde ya le va a tocar a usted gobernar, pero usted va a ser alguien diferente porque usted va a seguir con Jesús donde quiera que Él ande. Nosotros hablamos de cosas que a veces tenemos poco sentido de conocerlas, ¿verdad? A veces le decimos a Dios, papá, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le dicen papá a Dios? Pero la palabra papá es un término que se da a los seres humanos. No se compara a la condición del Padre. Jamás se va a comparar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es un término que habla de alguien pequeño, dado a la humanidad. Papá, pues sí, pero te refieres a ese, al daddy, al chiquito, al papacito. A Dios no lo puedes llamar papacito porque vives en Él y necesitas esa cuestión de revelación. Daniel 7:7 dice, si se regresa un poquito, y dice la Escritura: miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras pisaba con sus pies, muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La palabra bestia la va a aplicar la Escritura a personas que son carnales, que viven de acuerdo a lo que sienten. Las bestias caminan y viven de acuerdo a sus sensaciones, instintos les llama la ley, y caminan de acuerdo a ello. Igual esta persona dice que de las mujeres no hará caso, ¿verdad? No habrá nada. Daniel 8:9 al 14, que es lo que vamos a ver, 8:9, dice la Escritura, que salió un cuerno, hizo guerra, y dice así, uno de ellos salió un cuerno pequeño, ya lo leímos, y aquí es donde va a aparecer el falso profeta, y dice la Escritura que va a quitar el continuo sacrificio. Para que lo pueda quitar, primero tiene que establecerse. Para quitarlo solamente se permite hacerlo en la Jerusalén, y dice que el santuario va a ser purificado, ¿verdad? Y bueno, dice la Escritura, versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Así que podemos pensar, ¿verdad? Podemos pensar que todo esto es tiempo de la ira de Dios, una ira guardada en diferentes copas que van a ser vaciadas gradualmente de acuerdo al tiempo. Los ángeles estarán atentos, y después vamos a mirar cómo se establece un tiempo de semanas. Las semanas van a ser establecidas porque tienen un orden. Capítulo 9, volteé en la página, ¿verdad? Versículo 20, y dice, aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí habla de entendimiento, significa que tienes que estudiar mucho. Versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Jesús, habrá 7 semanas. Ya se cumplieron. Y 62 semanas. ¿Cuántas semanas son? Fueron 7 semanas desde que se dio la orden de ese tiempo, la reconstrucción, el tiempo de Nehemías. Después vino una segunda reconstrucción por parte de Herodes el Grande, y se establece.
aparece después de ello el Mesías, en el tiempo de Herodes el Grande. ¿De dónde se principia la restauración? ¿A dónde se termina? ¿Verdad? Dice que había 69 semanas. Desde la restauración de Nehemías a la restauración de Herodes hubo 62 semanas. Entonces tenemos un total de 69 semanas, años. Pueden ustedes sacar cuentas, echarle números y se van a dar cuenta que es un proceso aproximado. Pero falta una semana más, la semana número 70. Pero nosotros estamos acostumbrados a llevar un conteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así todo en una forma secuencial. Pero en el conteo de Dios y en el conteo de la eternidad, aquí está 1, aquí está el 2, pero aquí está el 5, aquí está el 6. ¿Por qué no lleva esa secuencia el Señor? En la eternidad todo es presente. Y nosotros necesitamos observar la Escritura para poder entender los tiempos dentro de la eternidad. En la eternidad de Dios, yo morí hace muchos años. Voy a darles ese entendimiento. Hace como 2000 años o hace como 25. Pero yo estoy vivo en este tiempo. ¿Qué sucede? Bueno, este es el tiempo donde Dios me tiene, pero la eternidad de Dios es amplia. En Dios no mueres, solo pasas de un tiempo al otro. ¿Me explico? Es algo complicado, pero el tiempo de Dios en la eternidad no existe el tiempo. Solo hay un aspecto en donde vamos a estar. Es decir, el año 2022, que es este año que estamos viviendo hoy, está aquí dentro de la eternidad. Pero Dios lo vio desde el principio hasta el fin y dijo, en ese tiempo va a estar Francisco. Pero cuando Él me llame, quizá me llamó desde el año 1. Desde el año 1 Él me dijo, Francisco, prepárate porque te voy a llamar. Entonces, hasta aquí se está cumpliendo su tiempo. Bueno, no le voy a entrar más ahí porque está muy loco eso, ¿verdad? Y luego yo después me quedo como diciendo, pues ¿en qué año estoy? Dice, versículo 26, han ocurrido hasta esta profecía de Daniel, la cautividad babilónica, han ocurrido 69 semanas. Pero todavía de ahí a que viniera el Cristo todavía iban a pasar muchos años. ¿Por qué no fue secuencial? Porque Dios determina el tiempo especial para cada cosa. El tiempo es para la humanidad. A veces hablamos y le decimos a la gente, no es tu tiempo. Por supuesto que sí es su tiempo. Es el tiempo nuestro. Aquí es donde tenemos que tomar decisiones. 69 semanas concluyeron, falta la semana 70. ¿Por qué no siguieron los acontecimientos de acuerdo a cómo estaban ligados? Y dijo el Señor, esta semana no se va a cumplir porque quiero volcar misericordia sobre el mundo. Y vino Jesús. Ahora quiero que vean esto. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Hasta ahí se acaban las 69 semanas en la muerte de Jesús. Podía seguir en la secuencia la semana número 70, pero Dios llamó a misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo y nos da esa oportunidad. Antes de abrir la semana 70, ¿cuándo va a iniciarse la semana 70? Primero, cuando se ha reconstruido Jerusalén, el templo. Ten cuidado, mira la higuera y vea cuando florece. Debes de entender que el tiempo está cerca. El Señor Jesús dice, porque estas señales acontecerán, vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Pero cuando veas en Jerusalén la abominación desoladora, el que esté aquí, huya. Esto sucedió en el tiempo de Jesús y va a volver a suceder otra vez porque es una palabra profética. Ahora dice aquí, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Fíjense bien, en el versículo 26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al príncipe, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto
con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después vendrá el desolador. Esa semana 70, semana de años, 7 años, nos marcan 3 años y medio en donde el político pondrá un nuevo orden mundial y la iglesia sufrirá una gran persecución, morirán muchos. Miraremos que el evangelio estará siendo predicado por judíos. Miraremos también la venida de 2 grandes personajes, Moisés y Enoc, o podríamos decir que fue Elías y Moisés, no lo sabemos, pero sabemos que van a venir 2 grandes hombres que van a predicar y tienen poder de cerrar la lluvia, cerrar las nevadas o abrirlas donde ellos digan. Tendrán poder en el clima. Pero también nos dice la Escritura que el anticristo los matará, pero ellos resucitarán al tercer día a la vista mundial. Hoy es posible mirarlos y bueno, dice que a la mitad de la semana, la primera semana será del nuevo orden mundial y la segunda semana será de la gran depravación, cuando se menciona e intenta matar al pueblo israelita. Me estoy pasando ya de tueste. Número 28. Voy a pararles un poquito aquí. No sé qué tiempo tengo, me fui de filo. Perdón. El continuo sacrificio fue establecido por Moisés cuando le dijo a Moisés, versículo 2, 28:2, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardarán, ofreciéndomelo a su tiempo. Y esta es la ofrenda encendida que ofrecerás a Jehová, 2 corderos. Versículo 4, un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás por la tarde. Este rey va a tratar de decirles que establece otra vez el reinado judío, el reinado de Dios mediante el pueblo judío, y les va a dar lo que ellos quieran. ¿De qué manera van a suceder? Bueno, va a establecer el continuo sacrificio otra vez. Tendrán que encender las lámparas con aceite cada día. Habrá un sacerdocio levítico, aunque ya está abrogado, volverá a levantarse. Miraremos un poder político. Volvamos otra vez al libro de Daniel. Aguánteme 10 minutos solo para poder aterrizar lo que les estoy diciendo y ahorita nos vamos. Daniel 8:23. Y el fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El poder político que va a tener la bestia, con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Después de esta visión, Daniel queda enfermo. Ha enfermado, ha decaído, ha entrado en una profunda crisis espiritual, por lo que alcanza a ver, sufre y ora. Él está mirando todo este concepto. Versículo 19. ¿Qué es lo que tiene? Dice, el ángel, Dios había dicho por boca del ángel, he aquí que yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Versículo 24. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Israel estará en sus manos. El mundo. Y dice en el versículo 27, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí y atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Habrá cambios. El Señor dijo que sin derramamiento de sangre no hay remisión.
El continuo sacrificio fue establecido hasta la aparición de Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de ese sacrificio que fue tan perfecto que no podía darse otro que superara a ese, fue totalmente erradicado. No había razón para mostrarlo ahora en un animal. No se equiparaba, no podía limpiar a las personas. Y quedó completamente obsoleto el continuo sacrificio. También se hablaba de la luz, encender las lámparas cada día por la mañana. Pero cuando vino el Espíritu Santo al mundo, establecido por Jesús, ¿verdad? Dios se convirtió en luz para la humanidad. Él es la luz que ilumina nuestra vida. Yo soy luz, ¿verdad? Y en medio de mí no hay oscuridad. Él es la luz que está en medio de nosotros. Así que no era necesario otra vez volver a encender las lámparas. La luz estaba encendida y a nosotros fuimos llamados también la luz del mundo. Pero si tu lámpara se apaga, no sirves para nada. Fuiste llamado también la sal de la tierra. Pero si no utilizas la palabra para sanar a las naciones, no sirves para nada. Si tu presencia no ilumina la vida de otros, si tu palabra no le da sabor a la vida de otros, entonces no tienes ningún propósito. Pero cuando tú viniste a la iglesia, empezaste a recibir el propósito de Dios y te convertiste en la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo y eres proyectado a través de la lámpara que permanece encendida en tu corazón, que es la palabra de Dios. Y constantemente estás hablando y le dices a la persona deprimida: no te preocupes, que hay solución en Cristo. Ven, yo te voy a llevar para que lo conozcas, te enamores de Él y te conviertas también en la novia. Mañana te vas a casar con Él, pero tienes que traerlo, tienes que hablarle. Ese pacto no ocurre en un santiamén, tiene un proceso que se va dando. Vendrá la apostasía, otro tiempo que va a manifestarse, que está marcado. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y en el versículo 1 dice la Escritura: respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el rapto, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover, porque vendrá personas que les digan que no va a suceder jamás, que es una cuestión simbólica, que ya no la esperen. Y hoy hay mucha gente hablando acerca de ello, que la iglesia nunca va a ser arrebatada. La Escritura sigue diciendo que no les engañen, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Versículo 3: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y usted subraye la apostasía. La palabra apostasía habla de deserción. Deserción. Un apóstata es aquel que ha visto, que ha creído, que ha estado comprometido y que después dice: no quiero nada contigo. Esto se refiere a aquellos que abandonan los matrimonios. El esposo que dice: voy a trabajar, y abandonó el hogar, abandonó a la familia. Se llama deserción. En la iglesia se llama apostasía. Y dice que vendrá un tiempo de apostatamiento terrible en la iglesia. Muchos tibios estarán enamorados de sus riquezas. Muchos tibios estarán enamorados de su propia vida, su propio mundo. Muchos tibios, y no se dan cuenta que están rechazando la gloria de Dios. Los apóstatas son los tibios que han dejado la grandeza del Señor. Esos que no les importa qué sucede en la iglesia. No, basta con que vaya una vez al año, así como decían antes. Culto todas las semanas, a veces hasta dos a la semana. No, es mucho culto. Mira, nos estamos volviendo mojigatos, devotos. No, esto es lo que dice el Señor. Aquí estás sufriendo una transformación día con día. Pero aquello que tú buscas te será entregado. Aquello que tú anhelas
te será puesto ante tus ojos y lo seguirás. Y el amor a Dios será solamente una fantasía. Será una religiosidad más ante tus ojos y apostatarás, volteando a ver lo que has seguido siempre, tu propio mundo. El engaño de la riqueza será lo principal y buscarás tu propia satisfacción. También es un apostatar cuando el hombre se convierte en Dios para su propia naturaleza. Cuando el hombre en su naturaleza bestial, es decir, sus propios anhelos, se convierte en una persona más importante que lo que Dios quiere. Entonces tú te conviertes en tu propio Dios y estás idolatrando, estás apostatando. Le estás diciendo: Dios, yo soy el más importante para mí. Así que primero yo, después yo. ¿Verdad que así se la saben? Y voy a cerrar con esto. Nadie les engañe, vendrá la apostasía. Y ahora en ese nivel, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, esta parte se aplica a la iglesia apóstata, al hombre que sale de Dios, pero también se aplica a aquel hombre que va a ocupar el lugar santísimo en el gran templo, porque el templo de Dios eres tú. ¿Y quién está sentado en el lugar de Dios? ¿Está sentado Dios porque lo obedeces, o estás sentado tú mismo por tus propias necesidades, tus propios deseos? Entonces tú usurpas el lugar de Dios. ¿Me explico? También es apostasía. Y sabes, amado hermano, hay tantas cosas que quiero compartirte, pero quiero que las vayas diluyendo poco a poco. No es para ti, esto no es para la iglesia, pero tú necesitas saber los acontecimientos mundiales. Has de saber que esos 4 caballos, el blanco, la mentira, el engaño, ya estaban caminando para hacerte saber, entender y que digas, que reconozcas lo malo como bueno y lo bueno como malo. Creo que tienes la palabra de Dios. Segundo caballo, rojo, bermejo. Un caballo rojo que habla acerca de la violencia. Habla acerca de la muerte de tantas personas, niños, mujeres, ancianos. Como a través de lo que sea, la violencia en los matrimonios, la violencia en las familias, la violencia es la causa del juicio, y fue la causa del juicio primero cuando el mundo fue inundado. Caballo número 3. El caballo número 3 es un caballo bermejo, es un caballo negro. El caballo de la ignorancia, de la oscuridad, la guerra. Cuando miramos que el botín eres tú, y miramos el comercio haciendo graves estragos, ¿verdad? Un poco de harina por el pago de tu trabajo de un día. 2 libras de trigo por un denario. Era el grito, la carestía de la vida, que va a venir. Y tú, hermano, estás cómodo con tu dinerito, ¿verdad? Dios, qué bendiciones me diste. Pero junto a ti se encuentra un hermano que no es bendecido igual que tú. Y tú lo has visto y has cerrado tus ojos. ¿Por qué no le llevas algo de la gran bendición que tienes y que estás destilando por todos lados? 4. El cuarto caballo, el bermejo, el amarillo, el de las muertes, el de las enfermedades, el de los acontecimientos destructivos en todo el universo, con poder. Y después vienen las otras cosas, porque Dios previene, que les dice: observemos estos 4 caballos, estos 4 jinetes, porque tienen permiso de Dios. ¿Se va a acabar? No, hermano, se va a aumentar. ¿Miraste cómo hace unos días mataron a 2 tipos aquí en San Felipe?
¿Supiste que anduvieron correteándose algunas camionetas alrededor de San Felipe con armas largas? No pasa nada. Tan normal en el mundo. Si no oras, aparecerá la droga aquí, la brujería allá. Si tú no oras, aparecerá la maldad. Este lugar se llenará de bares, de cantinas, se llenará porque tú no quieres orar, porque tú no quieres responder al llamado que tienes. ¿Qué tanto se va a extender todo esto? No lo sabemos, ¿verdad? Hoy es un tiempo especial, hermano. Tú, hermano, si permaneces hasta el fin, no va a haber nada. Esto solamente es un mapa que estoy poniendo delante de ti para que sepas en qué sitio nos encontramos. Pero debes de entender que tenemos una responsabilidad ante Dios y ante el mundo. Mi responsabilidad es prepararte como un soldado que va a la guerra, pero el tuyo es pelear, el tuyo es levantarse, el tuyo es hacer. Yo no voy a hacer tu trabajo porque tú tampoco puedes hacer el mío. Somos llamados, invitados a hacer una función. ¿La aplicas? ¿La obedeces? ¿O sigues pensando que a ver quién se levanta? Yo estoy muy a gusto con mi mundo, mira, voy a trabajar, me dan mi dinerito, me regreso, me echo mis chelitas con los cuates, ¿verdad? Un pulquito por acá, nos reunimos, un pastelito, vamos a celebrar y vamos a festejar. ¿Y tu responsabilidad ante el mundo? ¿Tu responsabilidad ante Dios? ¿O crees que tienes un llamado de... No, tienes un propósito. No pierdas la visión. Hermano, hermana que me estás viendo a través del internet, quiero decirte que tienes una responsabilidad. Ay, es que ya no voy a la iglesia porque no quiero responsabilidad. Mal hecho. Tienes responsabilidad desde que naciste. Y cuando Dios te habló a tu corazón, la responsabilidad fue doble. No puedes salir de ello. Levántate. Nadie se va a levantar en tu lugar. Ven a la fuente de las aguas. Restaura tu vida. Sirve al Dios de la vida. Y entonces te verás reflejado en ello. Es un tiempo de oportunidad. Aprovecha. Póngase de pie, iglesia. Emocionantes los tiempos del fin. ¿Estás listo para irte con el Señor, hermano? ¿O eres de los que se van a quedar a jalarle la escoba al anticristo? ¿Eres de los que se van? ¿O eres de los que van a guillotinar? ¿Eres de los que se van? ¿O eres de los que se van a quedar acusando a todos, echándole la culpa que no te enseñaron bien? Tienes una responsabilidad, hermano, tienes una Biblia. Será predicado el Evangelio en todo el mundo. Pero en todo el mundo es diferente a todo mundo. Muy diferente. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te ruego que tu bendición esté en cada uno de mis hermanos, que los levantes, que glorifiques tu nombre en sus vidas, que uses sus manos con poder, que glorifiques tu palabra, Señor, en sus corazones. Y Padre, que tu gracia resplandezca alrededor. Que este mundo, Señor, marcado por la iniquidad, la violencia, la maldad, Señor, sea la oportunidad para seguir alcanzando a aquellos a quienes tú ya has elegido, a quienes tú ya les has hablado. Padre, tráelos a la iglesia, porque eres tú el que añades a cada uno de ellos. Acércalos aún más y que tu nombre se glorifique. En Cristo Jesús. Amén. Respire profundo, mi hermano. La ira no es para la iglesia de Dios. Dele un aplauso fuerte.